Hoy vamos a meternos de lleno en uno de los conflictos más importantes del siglo XX, la Guerra Civil China. Una guerra larguísima, de 22 años, que no solo decidió el futuro de China, sino que también es una historia increíble de supervivencia y de cómo la suerte de una guerra puede dar un vuelco de 180 grados. Para empezar, ¿quiénes son los protagonistas de esta historia? Pues tenemos dos bandos muy claros. Por un lado, los que estaban en el poder, los nacionalistas del Kuomintang, que para abreviar llamaremos KMT. Y por el otro, los que querían darle la vuelta a la tortilla, el Partido Comunista de China, el PCC. Y aquí viene lo curioso. Estos dos enemigos mortales en realidad empezaron siendo aliados. Sí, como suena. Allá por 1923, el fundador de la República China, Sun Yat-sen, los unió para intentar unificar el país. Pero claro, Sun Yat-sen muere apenas 2 años después y con él se murió el pacto. El que le sucedió, el generalísimo Chiang Kai-shek, tenía otras ideas. Y vaya si las tenía. Él a los comunistas no los podía ni ver. Así que en abril de 1927 se lía la manta a la cabeza y en la llamada masacre de Shanghái se carga a más de 10.000 de sus antiguos aliados. Y ahí es donde estalla la guerra civil. Al principio de la guerra, la cosa no pintaba nada bien para los comunistas, pero nada bien. Imaginaos la escena. Los nacionalistas tenían un ejército 5 veces más grande, mejor armado, mejor entrenado. Vamos, que los estaban machacando en cada batalla. Los comunistas estaban literalmente contra las cuerdas. Y cuando estás así, al borde del abismo, ¿qué haces? Pues correr para salvar la vida. Y eso es lo que hicieron. Emprendieron una retirada desesperada que ha pasado a la historia como uno de los episodios más épicos y a la vez más duros de este conflicto, la famosa Larga Marcha, con un joven Mao Zedong al frente. Fijaos en la escala de esto, porque es una auténtica locura. 85.000 personas iniciando un viaje a pie de 10.000 kilómetros. 10.000. Para que nos hagamos una idea, es como ir de Madrid a Pekín. Una caminata que duró un año entero. Y el precio a pagar fue terrible. De esos 85.000 que empezaron, solo sobrevivió un 10%, un 90% de bajas por el camino. Es una cifra que cuesta hasta imaginar, una auténtica sangría. Claro, después de esa experiencia, los comunistas entendieron algo fundamental. Pelear cara a cara contra un ejército superior era un suicidio. Así que, siguiendo las ideas de Mao, se especializaron en la guerra de guerrillas. Pero ojo, no se trataba solo de atacar y esconderse, no. La clave era ganarse a la gente del campo, a los campesinos, para que fueran sus ojos y sus oídos. Y justo ahí, cuando parecía que los comunistas estaban a punto de ser exterminados, pasa algo que lo cambia absolutamente todo. Un actor externo entra en escena y dinamita el tablero de juego. El Imperio de Japón lanza una invasión masiva sobre China. A pesar de tener a los japoneses invadiendo el país, ¿cuál era la prioridad de Chiang Kai-shek? Pues esta frase suya lo resume todo. Es tremenda. Los japoneses son una enfermedad de la piel, mientras que los comunistas son una enfermedad del corazón. O sea, para él, los japoneses eran una molestia, un problema superficial. El verdadero cáncer a extirpar seguían siendo los comunistas de Mao. Pero la realidad es tozuda. La invasión japonesa se volvió tan brutal que sus propios generales le dijeron: hasta aquí hemos llegado. Incluso llegaron a secuestrarlo para obligarle a entrar en razón. Así que, en 1937, no le quedó más remedio que tragarse su orgullo, parar la guerra civil y aliarse, otra vez, con sus archienemigos. Y aquí está la gran ironía de la historia. Japón, sin quererlo, salvó al Partido Comunista de una aniquilación casi segura. Y esta tregua forzosa, esta pausa obligada por la guerra contra Japón, va a ser el punto de inflexión de todo el conflicto. Porque mientras uno de los bandos se desangraba luchando contra el invasor, el otro, contra todo pronóstico, se hacía cada vez más y más fuerte. Y mirad estos números, porque lo explican todo. Los nacionalistas, que eran los que daban la cara contra Japón en batallas a campo abierto, pasaron de tener 5 millones de soldados a quedarse con solo 1 millón. Perdieron 4 millones de hombres. Mientras tanto, los comunistas, con su guerra de guerrillas y controlando las zonas rurales, ¿qué pasó? Pues que pasaron de 600.000 a casi 4 millones. La tortilla se había dado la vuelta por completo. Así que, cuando acaba la Segunda Guerra Mundial y se reanuda la Guerra Civil, el panorama ha cambiado de forma radical. Los comunistas ya no son ese grupito de rebeldes que huía por las montañas. Ahora son una fuerza temible. Tienen tropas curtidas en batalla, controlan el campo, son más numerosos y, para rematar, los soviéticos les entregan todo el arsenal que los japoneses habían dejado en Manchuria. Tenían la sartén por el mango.
Con todo ese poder en sus manos, los comunistas ahora revitalizados lanzan la ofensiva final. Empieza el último acto de esta guerra. Y el ejército nacionalista, que estaba desgastado y desmoralizado, simplemente no estaba preparado para la que se le venía encima. Y al final fue visto y no visto. En el 46 se reanuda la guerra en serio. Solo 3 años después, en 1949, la victoria comunista es total. Chiang Kai-shek y lo que queda de su gobierno, unos 2 millones de personas, huyen a la isla de Taiwán. Y el 1 de octubre de ese mismo año, Mao Zedong se sube a la puerta de Tiananmen en Pekín y proclama la fundación de un nuevo país, la República Popular China. Lo que nos deja con la pregunta del millón, ¿verdad? ¿Cómo es posible que una fuerza que estaba literalmente a punto de ser aniquilada acabe ganando una guerra y haciéndose con el control del país más poblado del mundo? Pues como hemos visto, fue una mezcla de muchas cosas. Una estrategia de supervivencia brillante, una resistencia increíble y, por qué no decirlo, un giro inesperado del destino que lo cambió absolutamente todo.